Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en María Visión, en este programa de A Corazón Abierto. El día de hoy, con un programa, bueno, yo le llamaría súper especial. Primero, por nuestros panelistas, por nuestros invitados. Son ellos un regalo del Sagrado Corazón de Jesús para este programa de A Corazón Abierto y para usted, que nos hace el favor de sintonizar María Visión en cualquier parte del mundo de habla hispana donde usted se encuentre. Los voy a presentar a ellos y le mando un saludo muy afectuoso a Marianita, y le pedimos a nuestro Señor que se mejore y que se alivie lo más pronto posible, porque sí, cierto, anda un virus ahí muy raro de la tos y de la gripe, y bueno, los tiempos no están, dicen que el horno no está para bollos ahorita. O sea, como que está haciendo un frío muy fuerte. Bienvenidos, Gema, Arturo y Gema. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Nos da de verdad muchísimo gusto estar nuevamente contigo, Salvador, saludando a Mariana y con todo nuestro auditorio que nos permite entrar hasta las puertas de su hogar. Hasta ahí, hasta la sala, ahí estamos con ustedes. O en la recámara. O en la recámara, en la camita. O en la computadora, hay personas que están trabajando. Pues, celular, que hay personas que nos escuchan a través del celular. Pues qué gusto estar aquí. En el móvil. Arturo. Muchas gracias, Salvador, por la invitación y muchas gracias a tu auditorio, a todos los que siguen en este programa y muchísimas gracias por invitarnos a compartir. No, gracias a ti, porque a ustedes, bueno, nomás les digo qué tema vamos a tratar y ustedes ya me mandan el título del programa, en la parte del Evangelio donde toman ustedes el título del programa. Si tienen por ahí la Biblia, el Nuevo Testamento, Juan 5:8 es la referencia del Evangelio que vamos a tratar el día de hoy. Es el título del programa. Toma tu camilla. Toma tu camilla. Toma tu camilla. ¿Por qué le quitaste la siguiente palabra? Las siguientes dos, una letra y una palabra, y anda, dice el Evangelio. Dice, vete a tu casa. Exacto. Sí, dice, toma tu camilla y ponte a caminar. Bueno, porque nos interesa mucho concentrarnos en... claro que vamos a ver todo el contexto, porque el texto o cualquier texto bíblico, como en cualquier análisis lingüístico, se entiende por el contexto. Es el significado de un texto. Lo comprendemos en la medida en la que entendemos el entorno en el cual se da ese texto. Y por otra parte, porque nos interesa el tema de tomar la camilla. ¿Qué significa tomar la camilla dentro del contexto de ese acontecimiento? Entonces, por eso hemos dejado exclusivamente esa frase. Muy bien. Yo quiero decirle a nuestro auditorio que Arturo y Gema nos han hecho el favor de traernos de obsequio 3 antifaces. 3 antifaces. Voy a sacar uno para... A ver, sí, tú, por favor. Ella los hace, tú los haces. Sí, tenemos un grupo de señoras que se les da empleo y estamos fabricando, este es en forma de antifaz, fabricamos costalitos. Así es. Pero este es especial para la cara. Tiene semillas por dentro. Tiene semillas que el pesito de la semilla, el aroma relajante de la manzanilla es especial. Para las personas que sufren depresión, sistema nervioso, que no se pueden dormir a gusto, lo negro del antifaz les ayuda a relajarse. Les ayuda el cerebro necesita oscuridad para descansar. Y la semilla les ayuda a desinflamar toda el área de los ojos, a descansar. Entonces son relajantes. Son 3 regalos, que daremos, los obsequiaremos de todas las llamadas que nos hagan aquí a María Visión, por favor, o escríbanos a nuestro correo de acorazonabierto@mariavision.com. También los correos van a participar el día de hoy. Así en es. cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, se lo vamos a enviar por el Servicio Postal Mexicano. De regalo a quien se lo gane. Así es. Y bueno, listísimos para tomar la camilla. Ándale. Para tomarla. Ahora sí ya me dejaron pensando. Tomar la camilla. Tomarla. Pero además es imperativo nuestro Señor cuando se lo dice. Toma la camilla. Y por encima de todas las prohibiciones. ¿Verdad? Es lo que vamos a ir viendo. Sí. Adelante. Sí, el texto, como decías bien, Salvador, está tomado del Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. El Evangelio según San Juan va presentando
lo que nosotros llamaríamos milagros, acontecimientos extraordinarios, curaciones. Por ejemplo, San Juan pone como primer de los que llamamos milagros la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Pero el Evangelio según San Juan no les llama milagros, les llama signos. Por ejemplo, en las bodas de Caná, al terminar el relato, San Juan dice, este fue el primer signo que Jesús realizó. Obviamente se trata de un acontecimiento extraordinario. Nadie puede convertir agua en vino sino solamente Jesús, con el poder divino que tiene. Pero el milagro tiene un significado. Los milagros que Jesús hace, no los hace solo para resolver un problema circunstancial o temporal. El milagro tiene un significado que debemos entender y por eso se convierte en signo. El acontecimiento en cuanto tal, aunque se da en una circunstancia muy particular, como en el caso, por ejemplo, de las bodas de Caná, San Juan dice, se celebraba en Caná de Galilea una boda, etcétera. Está perfectamente ubicado en el tiempo y en el espacio. Ese acontecimiento realizado ahí en el tiempo y en el espacio se convierte en signo porque representa una realidad espiritual válida para todos nosotros, para los cristianos de todos los tiempos. Entonces, lo importante del texto es entender lo que el texto dice, el acontecimiento tal y como ocurrió, porque a partir de ahí tenemos que leer el signo, qué es lo que significa y qué significa para nosotros, porque podríamos quedarnos simplemente como espectadores de los textos, como alguien que asiste a una simple obra de teatro o al cine y desde lejos ve los acontecimientos que están ocurriendo ahí. En realidad, los signos son las realidades espirituales que nosotros tenemos que vivir. Entonces, vamos a leer este texto. Decía, está en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Dice, después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Probática, una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado. Tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían al que había sido curado, es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él respondió, el que me ha curado me ha dicho, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el hombre que te ha dicho, tómala y anda? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Más tarde Jesús le encuentra en el templo y le dice, mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Vamos a hacer una pausa, Gema, Arturo, y nos quedamos con este texto de San Juan, capítulo 5, para que regresando entremos en materia a todo lo que ustedes nos quieren comentar acerca de toma tu camilla. Regresamos. No nos cambie. Llámenos. Gracias por continuar con nosotros aquí en A Corazón Abierto.
Quiero agradecerle muchísimo y le mando un saludo hasta Cozumel, Quintana Roo, a la señora Elena Episcopo, que ya nos hizo el favor de llamarnos, de felicitarlos, de saludarlos. De verdad, muchísimas gracias. También la señora Silvia López del Distrito Federal, le agradecemos mucho por lo que nos dice, por lo que nos comenta, para que recupere pronto a los invitados. Ah, claro que sí, que los invitemos cada 8 días, que no haya cada venida de obispo, ¿no? Bueno, muy bien. No, lo que pasa, acuérdense que a principios de mes tuvimos el aniversario de María Visión. Por lo tanto, no hubo programa. Muchas personas me mandaron correos y me llamaron qué pasaba, que por qué no había. Pues es que estuvimos en la misa a las 9:30 de la mañana, ahí en San Juan Macías, si ustedes recordarán. Maite Rubio, qué agradable correo nos envió, de veras. Dice, buenos días a todos en María Visión y en el programa A Corazón Abierto. Yo los recibo desde mi cocina, donde mi esposo tuvo la genial idea de poner una televisión. Aquí en mi cocina paso gran parte del día, pero siempre disfrutando la programación de María Visión. Es un gusto saludarles. A Salvador, gracias Marianita, que se mejore pronto, y a los invitados un saludo. Es un placer escuchar sus enseñanzas y testimonios. Que Dios los bendiga a todos. Señora Maite Rubio, desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Qué lindo. Así es, gracias. Continuamos. Yo tengo un saludo para hasta Baja California Sur, a La Paz. Eva Luz, un saludo muy cariñoso para ti y para toda tu comunidad. Son religiosas adoratrices. Así es que un saludo para ti, Eva Luz. Te mando saludos también. Sí, un saludo. Nos manda saludos a todos. Sí. Gracias. Bueno, leíamos el texto y efectivamente, yo cometí ahí un error, porque el texto es toma tu camilla y anda, efectivamente, como lo habías comentado. Vamos a revisar el contexto para poder entender qué es lo que el texto nos quiere decir en su significado más profundo y el que más nos afecta a nosotros. Dice el texto que había una fiesta. No especifica cuál, muy probablemente sea la Pascua, que era la fiesta más importante de los judíos. Y Jesús, dice el texto, subió a Jerusalén. Los judíos practicantes, cada vez que había una fiesta importante, subían a celebrarla al templo de Jerusalén. Era el lugar del culto, no había otro lugar de culto. Las sinagogas no eran propiamente lugar de culto, eran lugar de oración, eran lugar de reunión, pero el lugar de los sacrificios, pues era precisamente el templo de Jerusalén. Y dice, hay en Jerusalén, junto a la probática, una piscina que en hebreo se llama Betesda. ¿Qué es la probática? La probática es una puerta. Se llama puerta probática porque en hebreo significa la puerta de las ovejas. Y esta es una de las puertas de acceso a Jerusalén y se llamaba en ese entonces puerta de las ovejas porque por esa puerta que está en el norte, en la muralla norte de la ciudad, entraban las ovejas que eran ofrecidas en sacrificio en el templo de Jerusalén. Entonces, por esta razón se llama la puerta de las ovejas, la probática. Y a la piscina, esa es la puerta probática, y la piscina es la piscina de Betesda, que significa misericordia, parece, en hebreo. Entonces, San Juan nos pone primero el escenario físico. En la actualidad ya se ha excavado esa parte y literalmente lo que el texto dice es lo que se ha descubierto recientemente por los arqueólogos. Efectivamente, la piscina ahí está en un nivel muy inferior al nivel actual de la calle en Jerusalén, pero existe la piscina y están ahí las ruinas de los pórticos. 5. Y dice 5, son 5 pórticos. Es como muy puntual en el número. Sí, y efectivamente en las excavaciones se ha visto que son 5 pórticos. ¿Cómo estaba construida? Era un rectángulo como de 120 metros por 60, de 120 de largo, 60 de ancho, y en ese cuadrado de la piscina había un pórtico en cada lado. Y en medio cruzaba de lado a lado el 5.º pórtico. Entonces estaba como dividido a la mitad. Entonces sí son 5 pórticos. Los pórticos eran comunes. Hay que recordar también, por ejemplo, que en el templo de Jerusalén había pórticos. Normalmente eran para resguardarse de la lluvia.
porque el culto era permanente. Entonces, incluso Jesús, en el invierno, que es la época del año lluviosa en Israel, Jesús enseñaba en los pórticos. Al final, capítulo 12 de San Juan mismo, dice que Jesús estaba enseñando en el pórtico, precisamente y muy seguramente para protegerse de la lluvia. Entonces está el escenario. Incluso la tradición sitúa esta piscina muy cerca. Esto ya no lo dicen los evangelios canónicos. Esa es una información que aparece en algunos de los apócrifos. Y es que la tradición señala que la Virgen Santísima había nacido en Jerusalén. Y los papás, que también por esta otra tradición conocemos sus nombres, San Joaquín y Santana, tenían su casa muy cerca de la probática. Entonces, en la actualidad, quien va a de la piscina de Betesda, quien va a Jerusalén, muy cerca de las ruinas de la piscina de Betesda, está una basílica, que es la Basílica de Santana, en donde ahí hay unos restos, en donde la tradición dice que estaba la casa de los papás de la Virgen, ahí en Jerusalén. Entonces, este es el escenario. Arquitectónico. Sí, nos presenta perfectamente el escenario. Uh-huh. Y no sé si los 5, si hiciéramos un análisis así muy simbólico del texto, el número 5 también tiene un significado bíblico. En el caso, por ejemplo, de los evangelios, el Evangelio de San Mateo está escrito precisamente por este apóstol San Mateo, que era judío. De nacimiento y de religión y todo, y el esquema en el cual divide su evangelio San Mateo es en 7 bloques. El número 7 también tiene un significado simbólico. Es una introducción, una conclusión y en medio 5 grandes bloques perfectamente identificados. Es el número 5. ¿Por qué? ¿A qué hace referencia el 5 en esta visión judía? A la Torá, a lo que conocemos como la ley. Torá en hebreo significa ley, que estaba contenida en los 5 libros, en los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, que conocemos como Pentateuco. La palabra Pentateuco significa 5 estuches. Hay quien piensa que son 5 libros, no. Teucos en griego es estuche. Penta 5, porque se escribían en rollos y cada rollo tenía su propio estuche para guardarlo. Entonces, Pentateuco para nosotros es 5 estuches que contienen los 5 primeros libros de la Biblia, que son la Torá. Entonces, los 5 pórticos representarían al Antiguo Testamento, la antigua ley de Moisés, en donde se ha ido preparando la venida de Jesús. ¿Y qué sucedía? Ahora sí ya empieza el movimiento, ese es el sitio. En ellos, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Son 4 categorías. ¿Qué significa el número 4? Si siguiéramos un poco con los símbolos numéricos. El 4 significa el universo creado por los 4 puntos cardinales. Entonces, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que yacen, dice, en los 5 pórticos. Esto significa que la humanidad entera yace ahí. Todos los que están ahí representan a una humanidad, la de todos los tiempos, que está enferma, que está ciega, que está coja, que está paralítica y que yace sin poderse mover. Ahí están, enfermos. ¿Por qué están allí? Dice, ¿cuál es la razón de estar allí? Dice, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina, agitaba el agua y el primero que se metía, después de la agitación del agua, quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Esta era una especie de tradición. Probablemente el agua se agitaba porque es muy probable que fuera alimentada por un manantial. Y los manantiales tienen movimiento. Entonces, al ir entrando, eventualmente ese movimiento, muy probablemente subterráneo del agua, podía llegar a la superficie y se agitaba.
Y como sucede también con muchos manantiales, pues tienen algunas propiedades curativas. Entonces, si esto era así, pues la creencia popular era que era un ángel el que movía el agua y que el primero que se metía pues podría quedar curado. Entonces, el deseo que tiene esta multitud de enfermos, de paralíticos, de ciegos, etcétera, es curarse. Ellos quieren sanarse. Y entonces están esperando esa agua. Aquí conectaría el agua de la piscina de Bethesda con el agua de las tinajas de las bodas de Caná. ¿Qué tendrían en común? Sin entrar en profundidad en el texto de la conversión del agua en vino, hay que recordar que en ese signo, en ese milagro de Jesús, cuando convierte el agua en vino, el texto dice que había ahí 6 tinajas de piedra. El número 6 es el 7 menos 1, es 6. Si el 7 es perfección, el 6 es lo imperfecto. Por eso el Apocalipsis va a decir que el número de la bestia, el gran enemigo del Señor, es la bestia del 666, 3 veces el 6. Es el totalmente imperfecto, el malo. Entonces el 6, esas 6 tinajas que son de piedra, ¿qué representa la piedra? Representaría las tablas de la ley que fueron escritas por el dedo de Dios en piedras, en tablas de piedra, en el Antiguo Testamento, recibidas por Moisés. Entonces, es un agua y dice el texto además, que utilizaban los judíos para su purificación. Si llegaban a la casa, estaban las tinajas, había el agua, y como llevaban polvorientos, etcétera, pues se purificaban antes de entrar en la casa con el agua de las tinajas. Entonces, esas tinajas representan el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, como aquí representan los 5 pórticos, en donde se utiliza el agua de los judíos para la purificación. Pero estos están también esperando la curación. La curación aquí sería entonces la necesidad de un proceso integral de la purificación del alma y de la curación del cuerpo. Lo que ellos están esperando aquí es que se agite el agua para entrarse y sanarse. Pero es un agua equivalente a la de la purificación de los judíos. Y es la antigua ley de la cual esperan la purificación. Pero lo que nosotros sí sabemos es que esa agua de los judíos para las purificaciones, por más que hubieran sido utilizadas las aguas en el intento de purificarse, podrían haber purificado o limpiado el cuerpo, pero el alma no. El alma no hay posibilidad de que ningún ser humano la cure de los daños que ha dejado el pecado y las consecuencias del pecado en el ser humano. Eso es lo que está representado en toda esta multitud, porque eso es lo que dice el texto. Había una multitud, si corresponde a toda la humanidad, que está ahí, enferma y que yace ahí. Entonces dice Jesús, que Jesús viéndolo tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo, que tenía 38 años, le pregunta si se quiere curar. Y el enfermo lo que le dice, no le dice sí quiero, no. Le dice, bueno, indirectamente le dice que se quiere curar, pero no se ha curado porque no ha habido nadie que lo meta en esa agua. Si cuando se empieza a agitar, yo intento, no tengo nadie que me cargue, no tengo nadie que me ayude, no nadie que me aviente al agua. Y entonces antes de que yo llegue, ya mientras ando ahí arrastrándome, viendo a ver cómo le hago para llegar, pues ya otro entró y ya se acabó el episodio de la curación. De forma entonces que la curación era como muy limitada. Es decir, era nomás para uno y pues todos los demás, pues a esperar a ver a qué horas se volvía otra vez a agitar el agua. Entonces, Jesús le dice, y efectivamente decías en imperativo, es una orden: levántate, toma tu camilla y anda. Son 3 verbos. El verbo es la palabra que indica una acción. Levantarse, tomar la camilla, toma tu camilla y anda. Y al instante, en ese momento, este enfermo no necesita meterse al agua, Jesús no lo empuja a ver si se cura, no. El poder curativo de Jesús hace que este hombre, dice el texto, al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Igual, queda curado,
toma su camilla y se pone a andar. Pero dice el texto que era sábado. Era sábado. Y por eso dice, los judíos decían al que se había curado: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Era el día del descanso. Era el día del descanso, el descanso sabático, pero aquí también conviene hacer una reflexión, un análisis de por qué le dicen que es sábado y que no puede cargar la camilla. El pueblo de Israel, después de salir de la esclavitud en Egipto, llega y toma posesión de la tierra santa, la tierra que el Señor le había prometido. Y ya instalado en Tierra Santa, construye el templo y en el centro del templo coloca el objeto más sagrado que representaba la presencia de Dios para él, que eran justamente las tablas de la ley. Estas tablas de piedra en el Arca de la Alianza la colocaron en el recinto que se llamaba el Santa Santorum, o el Santo de los Santos, en el mero centro. Y empezó el culto del pueblo de Israel a Yahvé. Y la alianza, que es el núcleo del vínculo entre Dios y el hombre, era este: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo voy a ser para ti un Dios protector, envolvente, voy a ser tu padre, voy a estar contigo, te voy a cuidar, te voy a proteger, en la medida en la que tú seas mi pueblo. Es decir, en la medida en la que tú permanezcas fiel a mi voluntad expresada en estas tablas de la ley. Y las tablas de la ley contenían lo que nosotros conocemos hoy como los 10 mandamientos. Estos cualquier cristiano los debe saber perfectamente bien. Entonces empieza el culto y a la muerte de Roboam, que era el hijo de Salomón, el reino se fractura y empieza un proceso de deterioro muy serio de la fe de Israel. Permiten la entrada de sacerdotes paganos a la ciudad de Jerusalén, introducen incluso el templo de el culto a los ídolos en el templo de Jerusalén, que estaba reservado exclusivamente al culto a Dios, a Yahvé, el Dios de los judíos, y empieza un deterioro. Es ahí en donde los profetas le empiezan a decir al pueblo de Israel: mira, te estás apartando del camino de Dios, no estás siendo fiel a las promesas que hiciste en la alianza, y si no regresas, si no te conviertes, te va a ir muy mal. Pero obviamente, pues grandes porciones del pueblo de Israel le resultaba mucho más cómodo por un lado, lo que llamamos hoy la doble moral. Es decir, yo soy cristiano, aquí sería yo soy judío, voy al templo, pero me comporto como si fuera un pagano. Es decir, hago un montón de cosas que no tienen que ver con mi fe. Entonces, bueno, estaban muy cómodos ahí. Entonces, cuando llegaban los profetas, los apedreaban, los mataban, porque les disgustaba muchísimo la denuncia de los profetas. Entonces, por eso tenemos la frase de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, apedreas a los que Dios te envía, ¿no? Porque precisamente eres el destino de los profetas. Hasta que finalmente cae el reino del norte, es invadido, son expulsados los judíos del norte, y un siglo y medio después, el reino del sur, Judá, junto con Jerusalén, son invadidos por los babilonios, son expulsados, deportados, 50 años a Babilonia como esclavos. Y entonces la primera reacción del pueblo de Israel es: ¿por qué Dios nos abandonó? ¿Por qué ante la invasión de los babilonios no cumplió su promesa de estar con nosotros y protegernos? Es la primera protesta del pueblo de Israel cuando son deportados. Pero en la deportación, en ese desierto espiritual de la deportación en Babilonia, empieza a producirse en el pueblo de Israel una reflexión como la del hijo pródigo. El hijo pródigo se da cuenta de que está en el hoyo más profundo. No tiene dinero, despilfarró todo, está cuidando puercos, tiene hambre, nadie le da de comer, está fatal. Entonces el pueblo de Israel en Babilonia empieza a darse cuenta de que no es que Dios los hubiera abandonado, sino que ellos a lo largo de esos siglos abandonaron a Dios. Entonces, al abandonar a Dios, quedaron indefensos.
Y cuando regresan, y este es el punto importante, cuando regresan después de la deportación, habiéndose ya dado cuenta de eso, deciden ser fieles a toda la voluntad de Dios. Si ahí aparece una corriente que es la que da origen a los fariseos más adelante, que dicen, dado que nosotros sufrimos la deportación, si ya no queremos otra vez que nos pase lo mismo, tenemos que ajustar perfectamente nuestra conducta a la ley de Dios. Es ahí en donde recogen todos los textos y los juntan en el Pentateuco. Ahí aparece la ley. Entonces, y aparece el mandamiento del descanso sabático. Entonces, todos los mandamientos resultan importantísimos. El séptimo día, como decía el texto de Génesis, que Dios había descansado, aparece el descanso como una obligación. Así como el texto decía, Dios descansó en el séptimo día, el judío tiene que descansar el séptimo día. Entonces se convierte en parte de la ley de Dios. Y por eso el descanso sabático tiene un peso fortísimo dentro de la ley. Y entonces, en este afán de cumplir toda la ley, los rabinos judíos a lo largo de los siguientes siglos, esto ocurre en el siglo V antes de Cristo, siglo IV, van empezando a definir cómo en concreto respetar la ley. Entonces, a ver, respecto al sábado, ¿qué sí podemos hacer el sábado sin violar el mandato del descanso y qué no podemos hacer? Entonces empiezan a estudiar, a elucubrar, etcétera, y empiezan a generar una serie de mandatos y prohibiciones para toda la ley, dentro de los cuales estaban incluidos mandatos y prohibiciones para el sábado. Entonces, entre mandatos y prohibiciones, en la época de Jesús, ya se habían desarrollado a partir de los 10 mandamientos, 613, entre prohibiciones y mandatos. ¡Qué absurdo! Por eso Jesús decía, y muchos incompatibles entre ellos. Entonces Jesús decía, es que ustedes quieren que todo mundo se apegue exactamente a la ley. Para empezar, tendrían que saberse de memoria los 613. Y luego, pues a ver si les alcanza el tiempo para cumplirlos. Entonces Jesús decía, ni siquiera ustedes pueden cumplir la ley. Dentro de esos mandatos había uno en el descanso sabático que decía, en sábado no puedes cargar tu cama, tu camilla, sea que esté ocupada o desocupada. Eso no lo puedes hacer. Qué bárbaro. Pero sí puedes, si el buey o el animal cae en un pozo en sábado, tú sí lo puedes sacar. Si hay un enfermo en sábado, no lo puedes curar. El médico tenía prohibido curar en sábado. Pero si el burro se caía en el pozo, sí lo puedes sacar. Sí. No, bueno, había muchas conveniencias, ¿no? También, y cosas muy absurdas muy extrañas, por lo menos. Sí. Pero tenemos que hacer una pausa. Emma, Arturo y Gema, y regresamos con ustedes. No nos cambie. Tenemos voz de usted, tenemos correos electrónicos que en un ratito más los leeremos. Aquí en María Visión, en esto que es A Corazón Abierto. Carmen Valdivia, muchas gracias por su correo electrónico, gracias por lo que nos dice. Bueno, los felicita y que de verdad salude, que se mejore Marianita. También quiero agradecerle muchísimo a la señora Lorena Juárez, bueno, o señorita, porque no dice aquí, Lorena Juárez Salcedo, por lo que nos comenta. Ella nos habla desde La Paz, Baja California. También quiero agradecerle a Olga Lisset Ángel, que nos habla desde Iztapan de la Sal, Estado de México. Gracias. También a Flores, Marta Monteón Flores, por llamarnos desde Tlaquepaque, Jalisco. Y más llamadas de nuestro auditorio. Muchas gracias. Ana Rosa Castañeda Cárdenas de Guadalajara. Gracias por llamarnos. También nos habló Ana Isabel Jiménez, como todos los sábados en este programa. Nos saluda a todos en el programa y gracias por el tiempo que nos dedican. Que Dios los recompense y bendiciones. Pues gracias a María Visión, gracias a Dios, gracias a María Santísima. Aquí seguimos. Bueno, también quiero agradecerle a María Guadalupe Rosales de Tlaquepaque, que nos hizo el favor de llamarnos, y gracias por lo que nos dice. Me da pena leer de veras las cosas tan bonitas que nos dicen. Yo con mucho gusto les paso sus datos aquí a Arturo y a Gema. Gracias de verdad. Y también quiero agradecerle
la llamada telefónica a Alma Ramírez Cervantes de Guadalajara, que nos felicita por el programa y todo lo que nos dice maravillosamente. Seguiremos al rato con más llamadas y con más correos electrónicos, pero no sin antes pedirle a Arturo y a Gema que continuemos. Ellos tienen un curso o un taller, es más bien un taller, además de curso, muy interesante sobre la sanación del niño interior. Yo les recomiendo mucho que vayan a su página, a la website de ellos, a la página de internet, que se encuentra, es www.arturoygema.com. ¿Es correcto? Correcto, sí. Ahí pueden ustedes encontrar las fechas de los talleres o cursos de la sanación del niño interior. Es interesantísimo. Tienen uno próximamente, es más, la próxima semana ellos estarán en este curso en donde ustedes pueden pedir información. Tienen inclusive ahí el link de María Visión. Ahí pueden también, si entran a esa página, van a poder ver el programa en este momento. Pues continuamos, Arturo y Gema. Así es. Claro, decíamos cómo dentro de las prohibiciones de estas 613 normas, prohibiciones y mandatos, estaba esta específicamente, la prohibición de cargar la cama o camilla, estuviera ocupada o no. Entonces, este hombre ya sanado, dice, al instante quedó curado, entonces toma su camilla y empieza a caminar cargando la camilla. Ese es el punto, carga su camilla. Y es Jesús el que expresamente le ha dicho, toma tu camilla y anda, si carga la camilla. Y este hombre lo hace. Por eso cuando los judíos muy practicantes de la ley lo ven cargando la camilla, le dicen, oye, está prohibido, es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Y entonces el enfermo, el que había sido enfermo, que ahora está sano, caminando y cargando la camilla, les dice, pues el que me ha curado me ha dicho, toma tu camilla y anda, como diciendo, pues si tiene poder para curarme, pues debe tener poder sobre el sábado, que es muchísimo decir, porque la ley, el judío sabía que venía de Dios y que si venía de Dios, una prohibición solamente Dios la podría levantar. O si había un mandato, solamente Dios podría dispensar del cumplimiento de ese mandato. Entonces el hombre dice, pues es que estoy cargando porque me curó. El hombre que me curó me lo dijo, me lo ordenó. Y entonces yo por eso lo estoy haciendo. Y entonces dicen, a ver, ¿quién fue el que te curó? Me imagino, Arturo, disculpa que te interrumpa. Digo, en una comparación muy grotesca, que ahorita estuviera una persona y me dijera, toma tu automóvil, ¿verdad? Y pásate un alto, por ejemplo. Exacto, ¿no? Sí. Y los hay. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo voy, encuentro el alto, pero están adelante haciendo una obra para donde yo tengo que ir, y entonces el agente de tránsito me dice, muévase. Bueno, así está en alto, no importa. Él tiene poder, tiene potestad. Tiene poder, tiene autoridad para hacerlo. Entonces, pues este hombre ya sanado, pues entra en esa disyuntiva. A ver, o le hago caso al que tiene poder para curarme y entonces hago lo que está prohibido por esa regla de la ley, o hago lo que me dijo porque tiene el poder suficiente. Debe ser alguien fuera de serie, ¿no? No sabía el nombre de él. No, dice el hombre, el que me curó. Entonces le preguntaron quién es, pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Claro, si es el día de la fiesta, como dice el inicio del texto, bueno, pues está toda la muchedumbre, ¿no? Jesús se le encuentra más adelante y entonces lo identifica. Y por esto dice el texto que los judíos perseguían a Jesús. Y la última frase que leíamos de Jesús es esta. Jesús les replicó, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. ¿Esto a qué se refiere? La ley y el Génesis decía que Dios que descansaba el sábado. Entonces decían, a ver, ¿cómo es que Dios ya descansó, ya hizo la creación y como que la hubiera dejado ahí y se hubiera ido y al séptimo día descansó? Desentendiéndose.
pero sabían que la creación no puede existir sin que Dios la sostenga. Entonces, a ver, entonces, ¿trabaja o no trabaja? Bueno, pues no trabaja y nosotros no vamos a trabajar. Pero entonces Jesús viene y dice, no, mi Padre sigue trabajando y yo también. Entonces, por eso, y en esa frase es, si mi Padre trabaja incluso en sábado, yo voy a trabajar en sábado. Sí, ahí es en donde empiezan a identificar claramente que Él se está presentando como el Hijo de Dios. Entonces, no podían con esto. Por eso empiezan a perseguirlo. Bueno, en este acontecimiento, el tema fundamental es el trabajo. Desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice, toma tu camilla, le está mandando que trabaje en sábado. Es sábado. Está expresamente prohibido que trabaje ahí y le manda que trabaje. ¿Cuál es el contexto que explicaría esto? Bueno, este hombre, decíamos, la multitud está representando prácticamente a esta humanidad que está dolida, lastimada en su naturaleza por el pecado. La enfermedad física representa a esta multitud de enfermos, representa, decíamos, a esta humanidad que está lastimada, enferma y que yace, si no puede caminar y no puede trabajar. El punto es este, no puede trabajar. Y bueno, yo creo que aquí es el punto donde, como nos decías al principio, Arturo, necesitamos salir de las bancas de los espectadores para ubicarnos ahí mismo en este escenario maravilloso que nos has descrito. La humanidad dolida, deseosa de sanar, somos todos nosotros y todos ustedes que están allá del otro lado, estamos ahí identificados. Entonces ahí vamos viendo cómo nos queda el chaleco de toma tu camilla. Sí, porque el texto está hablando de una multitud de enfermos y como decíamos, ¿qué signo? ¿Es signo de qué? De la humanidad. Y los que estamos aquí y los que nos ven y toda la humanidad, estamos en este estado de enfermedad, en este estado en donde no nos podemos mover por nosotros mismos. ¿Qué hacen todos estos enfermos? Están esperando que el agua los cure, el movimiento, están esperando entrar. Y decíamos, representa todo el Antiguo Testamento, la ley, el agua, la purificación, el intento de curarse, en donde el ser humano no logra esta curación profunda del espíritu, que es la purificación, y como la humanidad por el pecado ha quedado lastimada, queda hasta cierto punto incapacitada, no totalmente corrompida, por supuesto, pero hasta cierto punto incapacitada para cumplir el plan de Dios. El pecado, el pecado original y el nuestro, por el cual estamos afectados todos, yo me imagino que es como que este hombre sano se hubiera caído de un tercer piso. Si no se muere, pero queda así, o sea, a lo mejor fracturado, a lo mejor con lesiones, sangre, moretones, todo. Es decir, no se murió, pero sigue vivo, pero no puede hacer lo que hacía cuando estaba sano. No puede. ¿Qué es lo que hacía el hombre cuando estaba sano? Es decir, vemos el texto de Génesis nos remite a qué hacía el ser humano, Adán y Eva, que representan a la humanidad sana antes del pecado. ¿Qué es lo que hacían? Dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios crea al hombre para que, al igual que él, viva amando. Esta es la esencia fundamental. Y por eso dice el texto, se miraban uno a otro, estaban uno frente a otro, desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir? La desnudez significa una naturaleza humana con límites, con dificultades, etcétera, que Adán y Eva, estos seres humanos íntegros, no tienen vergüenza en mostrar. Es decir, es como lo que llamarían actualmente la autoestima. Es yo me veo mis virtudes que sí tengo, veo mis aciertos que sí tengo, y veo mis errores que sí tengo, y veo mis defectos que sí tengo, y veo mis fallas que sí tengo.
y te las puedo mostrar. No tengo miedo. No tengo miedo a decirte quién soy. No tengo miedo a mostrar y con todo lo que tengo voy a procurar amarte. Pero como yo veo que tú también tienes virtudes y tienes defectos, tienes aciertos y tienes limitaciones, yo te puedo querer exactamente como eres. No necesito, no te voy a poner condiciones para amarte. Mi amor va a ser incondicional. Y esta reciprocidad del amor es lo que crea la tarea, diríamos, la naturaleza profunda del ser humano que existe en el amor. Entonces, lo que se rompe en el paraíso terrenal por el pecado es esta relación amorosa. Empieza la división, las culpas, las quejas del otro. La mujer que tú me diste fue la que me comió y me dio del fruto, y yo por eso comí. Y la mujer, no, pues que la serpiente. Empieza todo este desorden, que es como decía el ser humano, que nos hubiéramos caído de un tercer piso. Y este vivir amando permanentemente a lo largo del día, simplemente ya no lo podemos hacer. No podemos levantarnos, no podemos caminar, no podemos ver al prójimo, no lo podemos escuchar, no lo podemos querer. Nos cuesta mucho. Es como los enfermos que están ahí. Si esos enfermos ciegos, mancos, cojos, tullidos, etcétera, quieren ponerse a trabajar, no van a poder. Lo importante del enfermo es que no puede. Necesita que el otro haga las cosas por él. Mientras más enfermo, menos puede. Entonces, este hombre está esperando a ver que venga alguien a hacer las cosas por él, para que lo empuje, porque él no puede. Sí, entonces, el enfermo está impedido. El enfermo no puede. Y este hombre tiene 38 años enfermo. El término de una generación, bíblicamente hablando, era de 40 años. Es decir, si tiene 38, quiere decir que toda su vida prácticamente ha estado enfermo. ¿Cómo qué? Como nosotros. Y nadie lo lleva, es dependiente, no tiene recursos, no tiene capacidad, está necesitado, es incapaz. ¿Qué representa? La fuerte y seria incapacidad del ser humano lastimado por el pecado ajeno y por el pecado personal y por todas las heridas producidas por él, que está impedido para amar. El trabajo central del cristiano es amar. Esa es la tarea. Y por eso dice, mi padre sigue trabajando. Sí, mi padre sigue amando, sigue sosteniendo, sigue alimentando, sigue perdonando. Sigue siendo un padre benevolente, cariñoso, etcétera, desde siempre y para siempre. Pero además puedes estar enfermo o enferma y puedes amar, pero si te sanas, o sea, si obedeces, si tomas la camilla. Exacto. Por eso el texto es tan importante. Porque para trabajar, que está representado en tomar la camilla, así para trabajar está... se tiene que sanar. Sí, así es. Por eso la consecuencia es, al instante el hombre quedó curado. Es decir, no va a poder trabajar, no va a poder amar si no se cura, si no se sana. No va a poder cargar la camilla, pues. No. Y este mandamiento incluye el sábado y para nosotros el domingo. Así es. Y todos los seres humanos podemos amar. Porque a veces nos da la impresión, por ejemplo, una persona sana físicamente, y por eso tenemos también el deber de cuidar la salud, de amarnos a nosotros en el cuidado de la salud, porque si no nos cuidamos, vamos a afectar a los demás negativamente. Entonces, a veces da la impresión de que solamente el cuidado de la salud personal fuera el amarse a uno mismo. No. O una condición para amar a los demás. ¿En qué consiste el amor? En buscar y hacer el bien que está en mi mano al prójimo. Entonces, esta tarea está por encima de todo. Este trabajo está representado por tomar la camilla y andar, es decir, el amor es movimiento, el amor es acción, el amor es iniciativa para actuar siempre en favor del otro, en favor del crecimiento, del desarrollo, del bien espiritual, del bien temporal del otro. Entonces, cualquier persona lo puede hacer. Alguien diría, bueno, ¿y una persona que está enferma, pero que estuviera con su interior sano? Es decir, un enfermo que está postrado o que no está sano, lo primero que va a querer es, como los que estaban ahí, un poco de magia, ¿no? Que venga una varita mágica y los cure, ¿no? Y si no, pues que los demás se curen para que lo aguanten a uno. Es decir, si yo estoy enfermo de impaciencia, pues yo le voy a pedir al otro que sea muy paciente conmigo. Sí, porque como yo no tengo esa riqueza,
se lo voy a pedir al otro que la tenga para que yo me aproveche de ella. Sí, como pedimos que la voluntad de Dios se haga en los burros de mi compadre, ¿no? Así es. No en los míos. Exacto. El otro es el que tiene que escuchar, el otro es el que tiene que entender, el otro es el que tiene que ser paciente, el otro que tiene que tolerarme a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy tirado. Porque yo ni puedo ser paciente, ni puedo ser comprensivo, ni puedo ser amoroso, ni puedo ser benevolente, ni puedo escuchar, ni puedo ser tolerante. Entonces estoy impedido de amar. ¿Por qué? Porque Gálatas 5, 22 y 23 va a ser muy claro. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son las obras del Espíritu en el ser humano? El amor, la alegría, la paz, la bondad, la generosidad, la longanimidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. Entonces, este es el trabajo que tengo que hacer. Tengo que andar, si me tengo que poner en movimiento para desarrollar en mí esta salud. Entonces, es el cuidado de mi salud física y espiritual, sobre todo. Es lo que te va a dar realmente la felicidad, Arturo, porque a veces andamos buscando la felicidad en otras cosas. Sí. La felicidad está precisamente en amar. Sí. En trabajar, en hacer esa voluntad divina. Y amar brota del corazón de cada persona si cada persona ha hecho ese trabajo doble. Si ha buscado sanar, porque es lo primero. Para poder trabajar no puede hacer si el interior no se sana. Entonces lo primero que tiene que hacer es sanarse y después estar en condiciones de actuar en favor de los demás. Y fíjate, esta parte de buscar el bien y amar al otro tiene implicaciones muy grandes, por ejemplo, en la vida de la familia. ¿Qué significa buscar el bien de los otros? Por ejemplo, los papás. ¿Podemos hacerle las cosas a los hijos cuando ellos ya los pueden hacer? ¿O podemos tomar la actitud de Jesús de decir, hijo, toma tu camilla? ¿Qué quiere decir? Que a un niño, por ejemplo, desde que ya puede bastarse a sí mismo, necesitamos dejar que él haga por sí mismo las cosas. Y hemos visto a lo largo de la historia de la vida mamás que todavía tienen hijos ya adolescentes o adultos que les hacen las cosas. Y yo creo que ahí estamos en contra de lo que es el amor. Sí, lo sobreprotegemos, ¿no? Exacto. Entonces toma tu camilla y decirle a tu niño de 2, 3 años, de 3, 4 años, que ya sabe amarrar sus tenis, pues que se los amarre, que sabe peinarse, que se peine, que se va a tardar, se va a tardar. Y enseñarlo a tender la cama. A tender la cama, a recoger la mesa. A recoger su ropa, ponerla en un lugar donde debe de ponerse. Esa la ropa es, toma sucia. tu camilla. Exacto. Y la ropa levántate. limpia, dóblala, guárdala en tu cajón. O sea, Exacto. irlos haciendo que tomen su camilla. Que tome su camilla. ¿Verdad? Y Tomar es su una camilla. manera de amar en concreto todos los días. Sí, pues así es como Jesús nos ama, diciéndonos que tomemos nuestra camilla. No la ¿Qué es toma tomar por nuestra nosotros. camilla de nuestra propia Que vida? yo soy un paralítico porque no he hecho lo que Dios me pide que haga. Estoy esperando que venga otro a levantarme en la cama. Así es. Y fíjate, una de las cosas importantes es, para poder amar, es necesario desarrollar, hay lo que llaman diversos tipos de inteligencia, la inteligencia social, musical, matemática, emocional, etcétera. Pero hay una inteligencia amorosa. Es decir, yo tengo que desarrollar esta inteligencia que Dios me dio, que me hace semejante a Él, para buscar, entender y saber cómo le hago el mayor bien al otro. Y Jesús no le carga la camilla, no se la carga, le Pudiéndolo dice, hacer. lo cura, para hacerlo capaz de trabajar, y no le hace el trabajo, para hacerlo capaz de cargar. Entonces nosotros igual tenemos, y por eso decías bien, tenemos muchos años dedicándonos al curso de la curación del niño interior y a muchos otros talleres en esa dirección, porque nos damos cuenta de que muchos católicos de muy buena fe, de muy buen corazón y con muy buena intención, intentan amar y no les sale. Es decir, intentan ponerse de pie para amar y les sale el genio o la pasividad, y entonces vemos constantemente que hay que trabajar primero en uno mismo, y por eso está toda la tarea que estamos haciendo, para poder tomar su camilla. Vamos a tener que hacer una pausa, Arturo, Gema, estimado auditorio. No nos cambie, llámenos. Tenemos 3 antifaces de obsequio de Gema y Arturo para ustedes. Los seleccionaremos de las llamadas telefónicas de todas y de los correos electrónicos. Regresamos. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en A Corazón Abierto en María Visión. Hemos recibido un mensaje
de un muy buen amigo de nosotros. Dice: saludos, don Chava. Que Dios nos siga bendiciendo y que cada momento de la vida siga siendo sanador, renovador, para construir el reino del corazón de Cristo. Felicidades a los esposos Valderas y feliz fiesta de Cristo Rey. Que Él sea el Rey de nuestros corazones. Padre José Luis García Franco, misionero del Sagrado Corazón de Jesús. Ay, Muchas gracias, Padre. Un saludo. Y usted no está enfermo, usted tuvo un accidente. claro. Sí. Entonces, Y quisiera a ver, bien. llegar también a ese punto, Salvador. Porque efectivamente una persona que queda con algún problema de salud física podría pensarse que no puede amar. No, todos pueden amar. Una ley de la vida, por ejemplo, es que en la medida en la que pasa el tiempo, pues vamos envejeciendo. Si nuestro cuerpo se desgasta, vamos perdiendo algunas facultades o capacidades, podemos enfermarnos, podemos desgastarnos y tener muchas menos capacidades que personas que tienen buena salud y son jóvenes. Entonces, puede ser que el paso del tiempo disminuya nuestra capacidad de mantenernos activos físicamente. Pero eso no elimina la necesidad del amor. Nosotros también tenemos el mandato del descanso, del día de descanso, que corresponde al domingo. En nuestra fe, nosotros descansamos el domingo. Y cesamos las actividades que normalmente hacemos entre semana. Dejamos de trabajar. Pero dejamos de trabajar en lo que ordinariamente hacemos. El trabajo que cada quien tiene. Pero este trabajo, el que representa tomar la camilla, decíamos, cuando el texto dice, toma tu camilla, lo que está queriendo decir es, trabaja en las obras amorosas. Es decir, trabaja para que cada acción que realizas sea una acción amorosa. Y para eso necesitamos entender cómo amar en cada momento. Como decía muy bien Kema, tengo que entender que hay veces que al otro le tengo que ayudar un poco a cargar un poco su camilla, pero hay otros en los que los tengo que dejar completamente solos para que carguen lo que son sus tareas. A los niños que hagan sus tareas, el aseo, lo que ya pueden hacer. En los adultos inclusive que resuelvan sus problemas. Es decir, que tomen su camilla, que asuman la responsabilidad de su vida, que se pongan a caminar sin estar como este hombre que estaba enfermo esperando a ver quién viene a hacerme las cosas en forma dependiente. Entonces, el domingo, que es día de descanso, es como el padre sigue trabajando en el descanso sabático y el domingo también, nosotros igual. ¿En qué? En el amor. Es decir, el que está dedicado a hacer obras amorosas, el amor está por encima de todo, de todo. Y por eso, aunque tenemos obligaciones, por ejemplo, la participación en la Eucaristía Dominical, el domingo, si hay un trabajo amoroso que hay que hacer por el prójimo y que nos incapacita para participar en la Eucaristía, ¿cuál es el principal mandato? El amor. Por eso una persona puede no participar en la Eucaristía Dominical sin cometer una falta porque está realizando las obras del Padre, está realizando las obras de Jesús, porque está tomando la camilla, porque está haciendo una obra, una tarea amorosa. Entonces, el amor está por encima absolutamente de todo, de forma incluso que una persona que ya por un accidente, por edad, cualquier circunstancia, ya está en cama, ya no puede moverse, no se puede levantar, puede seguir amando, porque puede descubrir que puede ofrecer sus oraciones, su enfermedad, su sufrimiento, su dependencia inevitable para que el Señor una toda esta oración, todo ese sufrimiento a su proceso redentor que signifique en bendiciones para los seres humanos, los seres queridos. Y una última cosa me gustaría señalar, que así como el pueblo de Israel cuando fue deportado a Babilonia, después de estar sufriendo la esclavitud,
se da cuenta, primero así como diciendo, Dios me abandonó, y después recapacita como el hijo pródigo y dice, no, verdaderamente yo abandoné a Dios y yo necesito levantarme, yo necesito cambiar. Los grandes problemas, las grandes dificultades que nos ocurren en la vida son las grandes bendiciones que Dios nos permite, que Dios nos da para transformar nuestras vidas. Así es que si tú estás viviendo una dificultad, un sufrimiento, una enfermedad, un abandono, una crítica, es la mayor bendición que Dios te está mandando para que puedas darte cuenta, levantarte y amar como Dios quiere que ames. Sí, y por eso lo constatamos y seguimos trabajando en esa misma dirección. Muchísima gente que, por ejemplo, ha participado en el curso de la curación en el interior, se da cuenta de que al trabajar primero en el interior, toda su vida resulta transformada. Es decir, porque lo que va a ir transformando nuestra realidad no es lo que los demás hacen, sino el resultado de este cambio interno que hacemos cada uno de nosotros, que nos permite ponernos en movimiento y con una gran alegría para trabajar, y cada actividad que realizamos o realicemos a lo largo del día tenga esta carga de amor que la haga productiva y que vaya generando, como decías tú muy bien, no solamente el placer, tener una vida placentera, no, tener una vida feliz, porque la vida feliz se deriva de la salud. Y aunque una persona físicamente pueda estar enferma, si su corazón, su interior, sus emociones están sanas, puede vivir esta profunda alegría de estar amando desde su lecho a la humanidad entera a través de su oración, a través de su intención, a través de la comunión, a través de los sacramentos, a través de muchas actividades, trabajos que son amorosos, y que aunque esté encerrada ahí en su casa, su interior vuela por todo el mundo repartiendo amor a todas las gentes. Arturo y Gema, muchísimas gracias. No sin antes de agradecerles como Dios manda, pedirle a Maite Rubio Becerra, creo que es su segundo apellido, sí, le mandaremos hasta Ciudad Madero, Tamaulipas, nomás que en el correo le pido que por favor me envíe su dirección, si es tan amable. Y también le comento al señor, hay otra persona que se ganó, es el móvil inocente que seleccionó las llamadas. Yo nomás le hice así y ahorita fíjese, ya ni lo encuentro. A don Vic, a ver, ahorita les digo, es Maite, es también Juan Antonio, él es Juan Antonio, su segundo apellido es lo malo de tener un teléfono tan chiquito, Barajas. Juan Antonio Barajas es la siguiente persona, y también le vamos a mandar, o se ha ganado, para que venga aquí hasta María Visión, Antonio Quirarte de Guadalajara. Si puede hacernos el favor de pasar a María Visión por el siguiente antifaz, costalito, que lo pueden meter al refrigerador o lo pueden calentar dependiendo de lo que ustedes necesiten. Gracias, Arturo. Gracias, Gema. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Nos seguimos viendo. Claro que Así sí, es. pronto, Dios mediante. Gracias a usted. Que Dios lo bendiga. Cuídese mucho. Y Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Hasta la próxima.